Actualmente estamos viendo muchas noticias en los medios, como en la televisión, que nos muestran a Bill Gates como un emprendedor, un benefactor de la humanidad, que fue quien revolucionó la industria de la informática en los 90 y que siendo una de las personas más ricas del mundo, ha decidido misteriosamente dedicar parte de su fortuna a la filantropía. La imagen que se está dando de él es que es un hombre preocupado por erradicar enfermedades, está muy preocupado por la educación, el cambio climático, la salud global y algunos otros asuntos de desarrollo. Pero vamos a ver realmente, primero, de dónde viene Bill Gates y la carrera que le precede. William Henry Gates III, o más conocido como Bill Gates, nació el 28 de octubre de 1955 en una familia acomodada. Su padre, William Henry Gates Sr., o William Henry Gates II, fue un destacado abogado, fundador del bufete de abogados Schindler McBroom and Gates, predecesor del K&L Gates, y también presidente de las asociaciones de abogados del condado de Seattle King y del estado de Washington. Su padre también fue director de la organización Planned Parenthood. El Planned Parenthood es el nombre con el que rebautizaron en 1942 a la Liga Estadounidense de Control de la Natalidad. La Liga Estadounidense del Control de la Natalidad fue una organización fundada por la eugenista Margaret Sanger en 1921, con el claro objetivo de controlar la natalidad de las poblaciones partiendo de los conceptos de la eugenesia. La eugenesia es un conjunto de creencias y prácticas que tienen como objetivo mejorar la calidad genética, entre comillas, de la población humana. Esto se hace excluyendo a personas y grupos clasificados como inferiores y promoviendo a aquellos grupos considerados como superiores. Uno de los principales personajes en promover los conceptos eugenistas fue Thomas Malthus, quien fue un clérigo inglés, académico y economista influyente que vivió entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Se hizo popular en la alta sociedad por su publicación llamada Ensayos sobre el principio de población. El punto principal de su ensayo fue que la población se multiplica geométricamente y los alimentos aritméticamente. Por lo tanto, cada vez que aumenta el suministro de alimentos, la población crece rápidamente para eliminar la abundancia. Según su teoría, en el futuro no habría suficientes alimentos para toda la humanidad y la gente pasaría hambre. Por lo tanto, afirmaba que en el futuro habría una lucha por la supervivencia y que solo las clases pudientes que pudieran obtener alimentos y otras necesidades sobrevivirían. Una de las citas más populares de Thomas Malthus decía: «Un hombre que nace en un mundo ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo o si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar ni la más pequeña porción de alimento. De hecho, ese hombre sobra. En el gran banquete de la naturaleza no se le ha reservado ningún cubierto». A principios del siglo XX, en el Reino Unido surgió un nuevo movimiento popular promoviendo la eugenesia, y rápidamente se fue extendiendo al resto de países donde se crearon diferentes organizaciones, como por ejemplo la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad. En ese periodo, personas especialmente de clase alta abrazaron las ideas eugenistas y muchos gobiernos adoptaron políticas eugenésicas, incluyendo algunas medidas como clasificar a las personas como aptas o no aptas para reproducirse, para posteriormente implementar leyes como la prohibición del matrimonio o la esterilización forzada. La discriminación de las personas aptas o no aptas para reproducirse podía basarse en discapacidades mentales o físicas, pero también en personas que obtuvieran una baja puntuación en pruebas de coeficiente intelectual, grupos minoritarios u otros grupos desfavorecidos. Al fin y al cabo, los criterios podían cambiar según quienes tomaran las decisiones y quienes hicieran las leyes. Un claro ejemplo de esto fue en la Alemania nazi, cuando se asesinaron multitud de judíos, gitanos y, en definitiva, personas que no cumplían las condiciones establecidas por el régimen. Con lo que después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, muchos países comenzaron a abandonar las políticas eugenésicas, aunque algunos países occidentales como Estados Unidos, Canadá o Suecia, entre otros, continuó realizando esterilizaciones forzadas. Desde las décadas de 1980 y 1990, y con los nuevos procedimientos de tecnología de reproducción asistida, gestación subrogada, el diagnóstico genético preimplantacional y la transferencia citoplasmática, ha aumentado la preocupación porque se esté reactivando la eugenesia de nuevo,
esta vez de una forma más potente y pasando mucho más desapercibida. Ahora, volvamos a la organización que el padre de Bill Gates dirigió durante un periodo de su vida, la Planned Parenthood, la que originalmente se llamaba Liga Estadounidense de Control de la Natalidad. Para que nos hagamos una idea, a continuación voy a leer algunos de los propósitos que esta organización publicó en su día, pero que, como verán más adelante, siguen siendo los mismos a día de hoy. Educar al público a través de la educación de líderes de pensamiento y opinión, maestros, ministros, editores y escritores, sobre los peligros de la procreación incontrolada y la imperiosa necesidad de un programa mundial de control de la natalidad. Enviar a los diversos estados trabajadores de campo para conseguir el apoyo y despertar el interés de las masas sobre la importancia del control de la natalidad, para que se modifiquen las leyes y se haga posible el establecimiento de clínicas en todos los estados. Organizar y dirigir clínicas donde se suministrará a madres potenciales métodos anticonceptivos. Cooperar con organizaciones similares en otros países para estudiar el control de la natalidad en relación con el problema de la población mundial. Conseguir el apoyo y la cooperación de asesores legales y legisladores para llevar a cabo la eliminación de estatutos que fomenten la reproducción disgénica. Disgenia significa genes o rasgos defectuosos, pero para ellos sabemos que es lo que viene a ser personas no aptas. Si entramos a la web de la Planned Parenthood actualmente, vemos claramente cómo su objetivo es promover abiertamente el uso de anticonceptivos, el control de la natalidad, el aborto, las píldoras anticonceptivas, el movimiento LGTBI, etc. Todo ello con una apariencia de salud, vida sana, etc. Pero, como vemos, sus objetivos, 100 años después de su fundación, siguen siendo exactamente los mismos que en su origen y siguen representando la ideología eugenista de su fundadora. Reducir la natalidad de la población para garantizar el bienestar de los más fuertes, o mejor dicho, de las clases altas. A continuación voy a leer unas palabras de su fundadora Margaret Sanger en Control de la natalidad y mejora racial, 1919. Nosotros, que abogamos por el control de la natalidad, por otro lado ponemos todo nuestro énfasis en detener no solo la reproducción de las personas no aptas, sino también en detener toda reproducción cuando no hay medios económicos para brindar una atención adecuada a los que nacieron con buena salud. Como vemos, esto podría dar para otro vídeo, o incluso dos, pero vamos a seguir con el señorito Gates. Después de haber visto quién era su padre, la influencia que tenía y en qué tipo de organizaciones trabajaba, vamos a ver quién fue su madre. Su madre, Mary Ann Gates o Mary Maxwell Gates, fue una empresaria, ejecutiva, profesora de la Universidad de Washington, fue la primera mujer en presidir el Comité Ejecutivo Nacional de United Way of America y la primera mujer en el primer Banco Interestatal de Washington. También formó parte de las juntas directivas de varias corporaciones importantes, incluido el First Interstate Bank, Unigar Security Insurance Group y el Pacific Northwest Bell. Su padre, o sea, el abuelo materno de Bill, fue presidente de un banco nacional también, pero eso ya era habitual en su familia, ya que el abuelo paterno de Mary, o sea, el bisabuelo de Bill Gates, James Willard Maxwell, fue presidente del National City Bank en Seattle de 1911 a 1929 y también fue director de la sucursal de Seattle del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Ahora, viendo esto, vamos a ver cómo fueron los primeros años de Bill Gates. El pequeño Bill Gates se crió en casa en un entorno elitista y educado en la competitividad. Fue alumno regular de un colegio público. Era un niño pequeño para su edad y otros niños le acosaban y se metían con él. Entonces, a los 13 años, sus padres lo ingresaron a la escuela privada de élite de Lakeside en Seattle. Para que se haga una idea, a día de hoy esta escuela tiene una proporción de 9 alumnos por maestro y el precio de la matrícula anual son $38,000 al año. Esta escuela, cuando otras ni siquiera lo podían soñar, ya tenía una computadora y estamos hablando del año 1968. Esto fue en gran parte lo que le permitió a Gates aprender informática. Allí Gates aprendió a programar en BASIC y le permitían saltarse las clases de matemáticas para perseguir su interés, realizando algunas tareas para el propio instituto,
como programar el horario escolar o cosas similares. A los 17 años, Gates y su compañero Eileen crearon su primera empresa llamada Traf o Data, que consistía en vender un ordenador que habían fabricado, bastante rudimentario, y que servía para contar el tráfico. Usaba un procesador Intel 8008 y funcionaba con papel perforado, pero no tuvieron mucho éxito, que digamos. Más tarde, Gates comenzó a estudiar en Harvard, aunque abandonaría la universidad al segundo año. Un día, Gates y Eileen leyeron la edición de enero de 1975 de Popular Electronics que mostraba el ordenador Altair 8800 de MITS. MITS fue una empresa americana de electrónica que había tenido cierto éxito fabricando calculadoras electrónicas, y en ese momento acababan de desarrollar el Altair 8800, la primera computadora personal que procesaba datos. Así que Gates y Eileen se pusieron en contacto con MITS por carta para informarles que tenían un software intérprete BASIC para la plataforma. Pero en realidad, y como sería de costumbre, no tenían nada que ofrecer, ya que ni Gates ni Eileen tenían un Altair, ni mucho menos habían escrito ningún código para él. La empresa mostró su interés en el software, y entonces Gates, con el apoyo de sus padres, creó Microsoft junto con Eileen. Como no tenían ningún software preparado para ofrecer al MITS, utilizaron el software que habían creado previamente para el conteo de tráfico en el microprocesador Intel 8008. Eileen realizó una emulación para que funcionara en el ordenador PDP-10 que Harvard tenía disponible para los estudiantes, y a partir de ahí lo desarrollaron. También buscaron otro alumno de Harvard llamado Mont Davidoff para que les escribiera las rutinas de aritmética de punto flotante para que su software funcionara. Y Eileen se marchó a Albuquerque para presentar el software al MITS. Cuando aceptaron la oferta, Bill se fue a Albuquerque con Eileen, dejando Harvard, y nunca regresaría para completar sus estudios. Realizaron la venta de software al MITS con una cesión del 50% y establecieron su oficina allí. Como ha sido práctica habitual de Microsoft, se quedaron las rutinas matemáticas que había diseñado Mount Davidoff para el Altair Basic y lo siguieron reusando posteriormente en todos los productos de Microsoft. En 1977, Microsoft comenzó a trabajar con empresas de Japón y comenzaron a desarrollar software para computadoras como el popular MSX y otras plataformas de videojuegos. Pero no fue hasta que Gates contactó con IBM cuando el futuro de Microsoft empezó a cambiar. Bill había oído hablar de una pequeña empresa llamada Apple que estaba revolucionando el panorama creando un nuevo ordenador personal, orientado al público general. Apple se estaba convirtiendo en la principal competencia de IBM, así que Gates se presentó en las oficinas de IBM y les dijo que ellos, Microsoft, tenían el sistema operativo que IBM necesitaba para hundir a Apple. Eso interesó a los ejecutivos de IBM, así que llegaron a un acuerdo por el sistema operativo del cual acordaron que Microsoft se quedaría con los derechos de licencia, mantenimiento e incluso la posibilidad de vender el sistema operativo a otras compañías. Como IBM consideraba que lo que produciría beneficios sería el hardware y no el software, aceptaron. Como era usual, en la forma de trabajar del señor Gates, volvió a vender un producto que no tenía. Pero Gates conocía una pequeña empresa de Seattle donde había un joven programador que tenía un sistema operativo que él mismo había desarrollado. El nombre del joven era Tim Patterson y el sistema operativo se llamaba 86.2. Así que le compraron el sistema operativo a muy bajo precio y le cambiaron el nombre a MS2, Microsoft 2, y es el que le entregaron a IBM. A partir de ahí, Gates no solo cobraría un canon por cada copia que se vendiera de un PC IBM, sino que también cobraría el canon por cada clon de PC de IBM que se vendiera, ya que también vendió el sistema operativo a otros fabricantes. Esta jugada es la que hizo que comenzara a ganar dinero de verdad. Bill Gates estaba al corriente de los avances de Apple y cuando se enteró del nuevo interface gráfico y el mouse que el ordenador Lisa estaba implementando, Gates se propuso conseguir también el entorno gráfico y el ratón para su empresa. Así que mientras Steve Jobs iniciaba el desarrollo del Macintosh, Gates se presentó con su equipo en la sede de Apple y se reunió con Steve Jobs. Les ofreció mejorar sus hojas de cálculo y otros programas
y advirtió que si no trabajaban con ellos vendería su material informático a IBM, el principal competidor de Apple, con lo que obtuvo una alianza Apple-Microsoft. Como Apple y Microsoft trabajarían en colaboración, Apple envió 3 prototipos del Macintosh a Microsoft para que pudieran desarrollar los programas y mejorar su software. Andy Herfeld, miembro del equipo original del Macintosh, ya había advertido que su contacto de Microsoft le hacía demasiadas preguntas muy detalladas sobre su sistema operativo y el interface, pero cuando se dieron cuenta fue demasiado tarde. En Microsoft no habían desarrollado ningún programa para la plataforma Apple, sino que se habían dedicado a piratear el sistema operativo del Macintosh, cambiando algunos pequeños detalles y copiando el entorno gráfico, escritorio, ventanas desplegables, iconos. También copiaron la tecnología del mouse para navegar y lo llamaron Windows. El lanzamiento del Macintosh, previsto para 1983, se atrasó un año y fue el tiempo justo y necesario para que Microsoft se adelantara a Apple. Fue entonces cuando la alianza Apple-Microsoft se rompió, cuando unos trabajadores de Apple descubrieron que en Japón se estaban vendiendo PCs, clones del IBM, que incluían de serie el entorno gráfico de Apple y el ratón, pero bajo el nombre de Windows. De esta manera, vemos cómo Bill Gates se hizo millonario, principalmente robando ideas de otros, modificándolas y vendiéndolas como si fueran suyas. A lo largo de la década de los 90, Microsoft fue acusado en varias ocasiones por sus tácticas comerciales y por abusar de su monopolio en el mercado de sistemas operativos de PCs. El Departamento de Justicia abrió una investigación en 1994 y esta se resolvió mediante un acuerdo en el que Microsoft consintió en no vincular otros productos de Microsoft a la venta de Windows, pero se mantuvo libre para integrar funciones adicionales en el sistema operativo. En 1998, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los fiscales generales de 20 estados demandaron a Microsoft por frustrar ilegalmente la competencia para proteger y extender su propio software. Microsoft también fue demandado por violar un decreto de consentimiento de 1994 al obligar a los fabricantes de computadoras a incluir su navegador de Internet como parte de la instalación de Windows. El Internet Explorer, ese navegador tan horrible y que por desgracia todos conocemos, básicamente porque durante muchos años no hubo otra opción. En el juicio, Bill Gates respondió a las preguntas de forma evasiva, con respuestas confusas y diciendo «no recuerdo» tantas veces que hasta el juez tuvo que reírse de la cara dura que tenía. La mayoría de negaciones y alegatos de ignorancia del jefe de Microsoft fueron refutados directamente por los fiscales con correos electrónicos del propio Gates y por declaraciones de Paul Maritz, un vicepresidente senior de Microsoft, quien declaró que hubo la intención de extinguir y eliminar a su rival Netscape Communications Corporation y de cortar sus oportunidades al regalar gratuitamente un clon del buque insignia de Netscape. En el juicio, Microsoft presentó varias cintas de vídeo, incluida una que demostró que la eliminación de Internet Explorer de Windows provocaba ralentizaciones y fallos del sistema. En otros vídeos de los que aportaron, que se suponía que eran grabaciones continuas, se veía cómo misteriosamente desaparecían y reaparecían iconos en el escritorio, lo que evidenciaba que el vídeo estaba manipulado. Bill Gates se defendió diciendo que estaban siendo atacados por empresas rivales celosas de su éxito. En 1999, el juez emitió su conclusión de que el dominio de Microsoft en el mercado de sistemas operativos constituía un monopolio y que habían recurrido a medidas para aplastar a cualquier empresa que amenazara su monopolio, incluida Apple, Java, Netscape, Lotus Software, Real Networks o Linux, entre muchos otros. En el año 2000, emitió sus conclusiones de ley, según las cuales Microsoft había cometido monopolización y violaciones de la ley Sherman antimonopolio. El tribunal ordenó la disolución de Microsoft y como solución, Microsoft tendría que dividirse en 2 unidades separadas, una para producir el sistema operativo y otra para producir otros componentes de software. Finalmente, después de las apelaciones presentadas por Microsoft y seguramente tras algunos maletines que debieron circular, el Departamento de Justicia, el cual llevaba investigando a Microsoft desde el 94 y había interpuesto la demanda en el 98, de repente en el 2001 anunció que ya no buscaba dividir Microsoft y solamente pedía una sanción menor de antimonopolio.
Microsoft decidió redactar una propuesta de acuerdo que permita a los fabricantes de PC adoptar software que no sea de Microsoft. Vemos como una vez más, cuando hay dinero de por medio, no hay justicia que valga. Bill Gates siguió ganando dinero con sus sistemas operativos y en 2006, cuando probablemente ya no sabía qué hacer con tanto dinero, anunció que dejaría su puesto en Microsoft para dedicarse a la filantropía. Aquí es cuando comienza lo realmente peligroso, cuando este tipo, que se hizo millonario robando ideas, utilizando tácticas desleales en contra de la competencia o incluso traicionando a sus socios, todo ello con el objetivo de amasar fortuna, de repente cambia como la noche al día y decide meter millones de dólares en organizaciones que supuestamente son para ayudar a los demás. ¿Pero realmente alguien puede creer eso? ¿Que este señor, con lo que ha sido, va a invertir su dinero en algo con lo que no va a sacar beneficios? Pues bien, de esto hablaremos en un próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense.